¿Sabes qué son las operaciones apalancadas y por qué este estilo de trading está llevando a XRP a nuevos niveles máximos? El apalancamiento conocido en Estados Unidos como Open Interest es un factor clave en el reciente aumento del precio de XRP. A continuación explicaré qué es y cómo está impulsando fuertemente su valor. Hoy en día, la mayoría de las plataformas de trading en Latinoamérica ofrecen la posibilidad de apalancarse para operar con derivados o futuros. ¿Pero qué significa esto realmente? Voy a mostrarles ejemplos en la plataforma de Bitget para que vean la oportunidad que podríamos estar perdiendo si no utilizamos esta gran herramienta. Atención, esto no es asesoría financiera. Si deciden usar esta estrategia, deben ser muy cautelosos, ya que el riesgo es inmenso y podrían perder todo su capital en segundos. Es fundamental tener claro el riesgo antes de invertir. Pueden ganar mucho, pero también pueden perderlo todo. En Bitget, en el menú superior, encontrarán la opción de futuros en el cuarto renglón. Acá pueden escoger cualquiera de estas alternativas y lo más importante es saber exactamente cuál es cada una. En el primero encuentran todas las alternativas, el resumen general de todos los futuros. Aquí puse clic y van a poder entrar en As Trading ahora, donde les va a aparecer una pantalla muy interesante donde se ve toda la información clave. Al lado izquierdo vemos los precios, la profundidad de los precios, la parte roja son las ventas, la parte verde son las compras y al lado derecho van a encontrar la posición donde pueden poner las órdenes de compra o de venta. Es facilísimo realmente, pero fíjense acá, encuentran en esta opción las dos posibilidades de margen, el modo de margen cruzado, que son todas las posiciones bajo el mismo activo de margen comparten el mismo balance de margen. En caso de liquidación, los traders pueden correr el riesgo de perder todo el balance de margen junto con cualquier posición bajo el activo de margen. Y la segunda alternativa es el modo margen aislado, que se admite el modo de cobertura y el riesgo de las posiciones de long y en short se calcula separado. Esto significa que en algún momento en el aislado van a poder tener dos posiciones por separado, una larga y una corta. También al lado derecho encuentran el nivel de apalancamiento. Si le ponen clic van a encontrar que va desde el 1x hasta el 125x. Eso significa que por $1 que ustedes metan y utilizando el 125x van a arriesgar hasta 125 USDT en este caso. Entonces acá puedo poner 50x y me confirma, me va a mover acá a esta opción. Más arribita encuentran la tasa de financiación regresiva. ¿Eso qué significa? Que es cada 8 horas se calcula cuál es la rentabilidad que les van a cobrar por prestarles los activos que ustedes están utilizando para hacer ese trading. Cada 8 horas, digamos acá, pueden tomar la decisión de comprar o vender, abrir o cerrar y acá escogen las dos y ahí está listo. Esta interfaz realmente es muy parecida a la de Spot. La única diferencia es que ustedes utilizan un apalancamiento y esto obviamente va a traer unos precios un poco diferentes al Spot. ¿Por qué? Porque están apalancados y está teniendo un costo el utilizar esos recursos que les prestan. Y así es como se operan futuros y esto es el apalancamiento. También los invito a utilizar esta plataforma con un descuento gigantesco del 10% para los nuevos usuarios que utilicen la campaña que voy a poner en la descripción. Es genial, es una oportunidad que me dio el exchange a mí, la plataforma me la dio a mí para compartir con ustedes, con mi comunidad. Pero ¿por qué está afectando el apalancamiento a los precios de XRP? Lo que está sucediendo es que el Open Interest está aumentando significativamente y los niveles de apuestas, tanto en largos como en cortos, están en máximos históricos. Les voy a mostrar la pantalla que tenía lista para compartirles, donde ustedes pueden ver esa alternativa. No se había visto un nivel tan alto de apalancamiento desde abril de 2021, cuando XRP alcanzó casi 1.98 de precio. Fue un momento clave en el inicio del último bull run y la volatilidad ha vuelto al mercado. Les traigo la gráfica de CryptoQuant y también la de CoinAnalyze, donde se detalla el movimiento de las posiciones abiertas del último año. Acá estamos en la de CoinAnalyze, donde se ve este movimiento y donde se compara con el movimiento de abril del 2021. En la de CryptoQuant se ve el mismo movimiento y en la misma gráfica se encuentra
un comparativo con el precio. Fíjense el movimiento tan fuerte que ha habido en los últimos días. Este análisis se ve desde el último año y pudiéramos ampliarlo un poquito más para que vean el detalle del último mes. Acá está el último mes. Es impresionante esa subida de las últimas 2 semanas, lo cual va en línea con el movimiento alcista del precio de XRP. En esa época, Bitcoin experimentó un fuerte impulso de precios, subiendo de 10.400 a 64.000, antes de corregir y volver a alcanzar su máximo histórico a finales del 2021. Sin embargo, a diferencia de entonces, XRP tiene un nivel de apalancamiento superior a 1.400 millones de dólares, mientras que Bitcoin se encuentra a mitad de camino de su máximo del 2021. Les voy a compartir esa gráfica que encontré fácilmente aquí en Coinanalyze. Podemos meternos en BTC. En la gráfica se ve el movimiento que tenemos en este momento alrededor de este punto, donde el máximo está en 1.52 billones en este momento. Y hace 3 años, en abril de hace 3 años, estábamos cerquita a los 3.2 billones. La percepción general es que el precio de XRP no está donde debería estar y necesita corregir. Desde el inicio del juicio de Ripple contra la SEC, el precio ha estado estancado, con la expectativa de que Trump reemplace a Gary Gensler o que este mismo renuncie antes de enero. Las grandes ballenas están apostando fuertemente a que el proceso termine y que se aclare la regulación para XRP, liberando a Ripple de toda culpa. Esta apuesta podría llevar a XRP de nuevo al segundo lugar en el ranking. Imagínense nada más que la moneda pudiera alcanzar una capitalización de mercado de 400.000 millones. Con un flujo circulante actual de 56.930 millones de tokens, eso pondría el precio en $7,03. Esa es la cuenta que a mí me dio. Si la capitalización fuera de 500.000 millones de dólares, el precio sería de $8,78 por cada token de XRP. Esto representa un potencial de subida de 7.8x, casi 8 veces el valor actual. Óiganlo bien, casi 8 veces el valor actual. Ayer leí en un tweet que mencionaba que la liquidez disponible de XRP en los exchanges se ha reducido debido al alto nivel de apalancamiento. Si esto es cierto, será más fácil que el impulso sea realmente gigantesco. Además, debemos considerar los desarrollos en el modelo DeFi y los contratos inteligentes. Hay una nueva actualización del sistema llamada XLS66D que mejorará y potenciará la liquidez de XRP. Este desarrollo DeFi se está configurando con diversas alianzas, incluyendo una sorprendente como es Cardano, confirmada por el mismo Charles Hoskinson tras una charla técnica con David Schwartz. Espero poderles hablar un poco más de esa nueva actualización en un próximo video. También sospecho que han llegado a un muy buen acuerdo con Ethereum, como se notó en un mensaje de Brad Garlinghouse tras la elección de Trump, donde pedía claridad legal para Ethereum en esa lista del niño Dios que solicitó el gobierno entrante. Vienen cosas muy positivas que sumarán a los pilares de Ripple que ha estado construyendo, beneficiando enormemente a todos los desarrolladores de la comunidad de XRP Ledger. Como he mencionado varias veces, XRP Ledger es más que Ripple. Su plataforma puede crear soluciones más innovadoras que muchas otras en el universo cripto. Antes de despedirme, les pido que si les gusta el contenido de este video, se suscriban al canal. No les cuesta nada y les permitirá estar al tanto de todos los videos que publico semanalmente. Si desean que hable de otras monedas, por favor déjenme un comentario. Por ejemplo, hace un tiempo me pidieron que hablara de Solana y realicé un video interesante tras 200 horas de estudio sobre esa red. Me pareció fascinante y aún tengo mucho más por aprender. Ustedes pueden ahorrar ese tiempo y venir al canal a tomar nota de lo que he descubierto en ese video. Les agradezco mucho. Pasen muy buena tarde y nos vemos en la próxima. Chao.